Estamos en Zaragoza, en la sede del Espacio Ámbar, un lugar de encuentro dentro de la fábrica La Zaragozana. Y aunque visitaremos esta legendaria fábrica después, ahora vamos a charlar un rato con Ángel Echegoyen, presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo, quien creo que está autorizado a valorar la temporada que ha terminado y nos contará novedades y deseos para la que está por empezar en marzo. Ángel Echegoyen, presidente de la actual Federación Aragonesa de Automovilismo. Hemos hablado a mitad de la temporada pasada de cómo íbamos, cómo estaba nuestro automovilismo aragonés, etc. Hemos terminado esta temporada y estamos a punto de empezar la siguiente. ¿Cómo valoras la temporada que hemos terminado, del 1 al 10, en cuanto a las expectativas? Bueno, ha sido una temporada positiva, pero también es cierto que veníamos de una temporada post-pandemia, que tuvimos muchísima inscripción, podíamos organizar pruebas aquí en Aragón más o menos sin problemas y venía mucha gente de fuera, y eso ya ahora, ya que se ha normalizado un poquito todos los campeonatos, pues supone que los inscritos en alguno de los campeonatos pues no hayan sido lo positivo que queríamos. Luego también tenemos que mejorar en dos campeonatos que no hemos podido disputar en el 23, uno de ellos es el de karting y otro de ellos es el de sim racing, que al final no sacamos un campeonato tal y como teníamos previsto. Así que pues de cara a esta temporada 24 pues queremos mejorar en esos aspectos. ¿En qué hemos retrocedido? Pues en eso, un poco según qué campeonatos, un poco los inscritos, quizás en tierra, en slalom también ha habido algún slalom que puntualmente pues nos ha costado, bueno, hemos tenido menos inscritos que referente al año pasado, pero bueno, sí que tenemos buenas expectativas en el 24 de mejorar esos campeonatos, y como he comentado, el de sim racing y el de karting volvemos a retomar este año para sacar un campeonato adelante. Ahora que hablas de expectativas de cara al 24, una de las expectativas creadas o que digamos que causaron quebrantos en la temporada pasada, el tema de las licencias con la Federación Española y con la Federación Autonómica. Parece ser que se ha llegado a un acuerdo entre las autonómicas y la española. Cuéntanos cómo ha quedado ese tema. Esto daría para un capítulo largo, pero más o menos resumiéndolo, el año pasado, como todos sabemos, pues los federados prácticamente tenían que duplicar muchas licencias, los oficiales prácticamente todos tenían que tramitar una licencia autonómica y de ahí pagar una habilitación para los campeonatos estatales. Nosotros tenemos circuitos como Zuera y Motorland, que todos los oficiales tienen pruebas en campeonatos nacionales o internacionales. Entonces, económicamente era una forma de sostener un poco las cuentas de la Federación Aragonesa, pero este año, en el 24, pues de cara a una mejora que tuvimos por parte del reparto económico de la Federación Española, pues hemos tomado la decisión de firmar el acuerdo y tener una única licencia para esos campeonatos nacionales y autonómicos dentro de Aragón. Y a nivel económico, ¿qué supone para la Federación Aragonesa? A nivel económico, vamos a tener menos ingresos en cuanto a licencias, pero creo que es un paso importante no perjudicar a todos los federados y, como he dicho, la mayoría de los oficiales y muchos deportistas que tenían que duplicar licencias, así que hacemos un esfuerzo económico, tendremos menos ingresos, pero bueno, también la Real Federación Española de Automovilismo ha mejorado las condiciones. Al final el reparto va a ser un 65-35, 65 del neto para la Federación Aragonesa y 35 para la Federación Española. Entonces, bueno, hemos considerado que merece la pena ese esfuerzo para no gravar a todos los federados. En karting veo que en el próximo calendario, el calendario que hay colgado, tenemos dos pruebas, pero son dos pruebas nacionales, Campeonato de España, Motorland y Zuera. ¿En Aragón sigue sin haber clubes que organicen carreras del Campeonato de Aragón? Pues en Aragón tenemos buenos circuitos y buenos organizadores, pero nos faltan pilotos. Entonces sí que hemos intentado trabajar con la escuela de karting, y este año estaban calendadas dos pruebas que eran conjuntamente con el nacional, porque además, como ahora tenemos ya el convenio de licencias, no era gravoso tener que sacar otra licencia, que con la misma que tienen les vale para estas carreras. Y también te puedo anticipar que vamos a tener dos pruebas más que puntúan para el campeonato valenciano, que van a ser tanto en Zuera como en Motorland, y entonces al final serán 4 carreras las que se van a poder disputar en el campeonato de Aragón en karting.
Otro campeonato desaparecido, pero este ya desde hace bastantes años y que sí que funcionó, por lo menos en mis tiempos, el campeonato de montaña o subidas en cuesta. Hemos hablado con gente muy diversa que nos dicen que no hay coches para hacer subidas en cuesta. O clubs que dicen que es que si no hay coches, no. Y hay pilotos que sí que quieren correrlo. La pregunta es, puesto que en nuestras comunidades autónomas vecinas, Rioja, Navarra y País Vasco, hay 7 calendadas, 6, 5, 8, ¿no podríamos llegar a un acuerdo con las territoriales vecinas y coger las dos mejores, por ejemplo, de cada una, y hacer un campeonato de Aragón aunque se corriera fuera, para facilitar el saber si tenemos coches o no, si es verdad que hay ganas pero no hay carreras? ¿Qué opinas? Ahí, bueno, sí que es cierto que, bueno, coches específicos únicos para montaña quizás ahora mismo no tenemos, pero creo que todos los que están participando en asfalto serían válidos para el campeonato de montaña. Yo hay alguna prueba que sí que me gustaría, bueno, pues poder rescatarla, como podría ser, por ejemplo, la subida a Borja, ya que no se va a realizar como rally sprint, pues tener una prueba como fuera Borja y quizás sacar una más en Teruel o en Huesca, para, como bien dices, conjuntamente coger en Navarra y en Rioja principalmente por cercanía, y aunque sea hacer un campeonato de 3-4 pruebas, pero por lo menos para el inicio. Pero tenemos el hándicap de que de momento no hay un club organizador que se tire a la piscina y que quiera asumir ese riesgo, entre comillas, riesgo, porque hay que tener mínimo 15 o 20 inscritos para poder sacar una prueba adelante y que sea más o menos viable. Tal vez los clubes sigue siendo nuestro punto débil. Sí, en Aragón la verdad es que tenemos pocos clubs con poco personal y casi, bueno, pues se van ayudando unos con otros para poder sacar las pruebas adelante. Pero claro, como hay pocos clubs, pues al final tienen que realizar varias pruebas a lo largo del año y al final supone pues mucho colapsar, sí, un poco a ese pequeño club para sacar las pruebas. En el campeonato de rallies se presenta un buen año. En calendario hay 6. Uno de ellos en Castellón. Se me ocurre, ¿no está más cerca Navarra y Rioja para captar un rally de esas comunidades en vez de irnos a Castellón? Navarra o Rioja, bueno, dependiendo de dónde salga el participante, está más cerca. En Aragón sí que es cierto. Lo que pasa es que miramos al final un poco también fechas de esas pruebas y un poco el nivel organizativo o kilómetros de las pruebas, porque por ejemplo en Rioja pues tienen más formato rally sprint. En Navarra sí que hay algún rally que nos encajaba, por ejemplo el de Malirreca, sí, que es a finales de año, sí, pero bueno, al final se valoró, y además este año tenemos 2 rallies en la zona de Teruel capital más el del Bajo Aragón. Tenemos esperanzas de que haya gente de la Comunidad Valenciana que pueda ser atractivo, ya que está muy cerca, y por lo tanto nosotros cogemos una prueba ahí en Castellón. Ya se estuvo el año pasado, la valoración fue positiva por parte de los participantes y la idea es pues, repetir. De los 6 que tenemos previstos hay, como tú has dicho, 3 en tierras turolenses, 2 en Teruel, es decir, el cuarto rally Teruel Ciudad Mudéjar, que es en marzo, es ya, y luego tendríamos el séptimo rally Teruel. ¿Quién organiza estos 2 rallies? Que parece que han salido así de pronto. Han salido, sí, pues prácticamente de pronto y ha sido una grata sorpresa. José Manuel Punter, deportista de ahí de la zona, que está muy vinculado también con la organización en pruebas en la Comunidad Valenciana, pues es el promotor, digamos, del campeonato, conjuntamente con la escudería Bengala. Y la idea es recuperar esa prueba que en el 2007 fue la última edición en Ciudad Capital, en Teruel, y de ahí, bueno, yo creo que con las ayudas que están recibiendo por parte de los organismos públicos y las facilidades que están teniendo del Ayuntamiento de Teruel, que desde aquí agradecer a toda la corporación, porque la verdad es que así es mucho más fácil poder organizar las pruebas, pues la idea es sacar en marzo una primera prueba con 4 tramos y 95 kilómetros cronometrados, y la de finales de año, esta sí que fue más sorpresa, porque este año los FIA Games se van a celebrar en Valencia en octubre y hay un rally, el de Valencia, que lo van a utilizar para estos FIA Games, y no les daba tiempo de poder organizar una prueba en noviembre, que era lo que ellos pensaban para el campeonato valenciano. Entonces
la idea es, nos solicitan casi organizar la prueba de cara a que puntúe también para su campeonato valenciano, Vale. y esa prueba será puntuable para los dos campeonatos. Vale. Este año, 2024, en el campeonato Supercar de rallies, ya se han calendado los 4 que serán puntuables, 2 de tierra y 2 de asfalto. ¿Tendrán la misma puntuabilidad, el mismo valor, tanto tierra como asfalto? Esto lo he valorado por la asamblea y sí que está previsto que tengan la misma valoración, y bueno, a ver si conseguimos que este campeonato mixto pues la gente lo siga teniendo únicamente que disputar 4 pruebas. Así que bueno, esperamos que la gente pueda, bueno, o bien modificar el vehículo o buscarse el vehículo para correr en las 4 pruebas. He visto que en slalom, que por cierto, en marzo se celebra la selección, que por supuesto Aragón Racing irá para hacer un reportaje y entrevistar a los nuevos chavales. Será la selección en Educatraffic, en Zaragoza, y por supuesto que estaremos con el slalom y con el karting. Pero en el campeonato de este año de slalom he visto que hay categoría de damas. Perdóname, pero me suena arcaico las damas. Yo creo que eso lo habíamos dejado ya a un lado, porque la igualdad estaba por encima de la separación. ¿Por qué se vuelve otra vez el campeonato de damas en slalom? Bueno, lo primero es, como bien dices, tenemos la selección de slalom, las estamos haciendo más o menos cada 2 años, ¿vale? Dejamos un año en blanco y el siguiente año lo volvemos a relanzar, porque así salen tanto chicos como chicas, que como bien dices, pues ahí son, en el cronómetro son todos iguales. Y bueno, tenemos esperanzas de que incluso no solamente los 3 becados sigan el campeonato, sino que muchas veces se anima gente que está, se queda cerca de esos puestos, y entonces ya se animan a correr el campeonato. Y dentro del trofeo, este año lo denominamos Mujer y Motor, ¿vale? Le hemos cambiado la denominación, pero es un trofeo que sí que se lleva bastantes años realizándose. Hay un muy buen ambiente dentro de esa categoría de damas, que por supuesto optan a la clasificación Scratch, como Laura Aparicio, que ha estado este año ganando slalom en la categoría Scratch. Y bueno, se les da un trofeo, pues una forma de incentivar la participación de la mujer, porque nos cuesta muchas veces conseguir que den ese primer paso. Año 2024. Por ley toca elecciones a la presidencia de la Federación Aragonesa y, por supuesto, para crear una nueva Junta de Gobierno o similar. Y la pregunta clave, ¿te vuelves a presentar a intentar organizar esto? Pues la pregunta clave no te puedo confirmar, pero casi con toda seguridad no voy a seguir. La idea es que continúe algún miembro de la Junta o algún miembro que esté vinculado un poco con los organizadores, y a ver si dan el paso, y tienen todo mi apoyo para no desvincularme del todo y seguir colaborando en lo que necesiten. Pero ya llevo 4 años, luego estuve 4 años en la Federación Española y ahora llevo 8. Creo que son suficientes años para dar el paso y que alguien tire del carro. En fin, eso ha sido todo. Hemos hablado del año 23 y sobre todo nos ha ilusionado sus palabras con el año 24. Le agradecemos muchísimo este tiempo y nos vemos el día 10 de marzo en la gala de 10 de febrero. 10 de febrero. En la gala de campeones, para ver a los que han sido y los que van a ser. Muchísimas gracias, Sánchez. Muchas gracias. Además, 10 de febrero en Alcañiz, que esta vez salimos de Zaragoza, ya que es el 15º aniversario de Motorland, y nos parecía conveniente hacerlo ahí en Alcañiz. En el Teatro de Alcañiz. Nos vemos el día 10. Un abrazo.